El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo mis botas mientras caminaba por la calle principal de San Miguel de los Vientos. 40 años llevaba en este mundo y nunca había visto un pueblo tan silencioso a pleno mediodía. Las contraventanas de madera crujían con el viento seco del desierto y el sol caía como plomo derretido sobre los tejados de barro. Había llegado aquí siguiendo rumores, historias que se susurraban en las cantinas de pueblos lejanos sobre un lugar donde la ley no existía y donde los hombres resolvían sus diferencias con plomo. Mi caballo relinchó suavemente detrás de mí, atado al poste frente a la cantina El Coyote Sediento. Las riendas estaban húmedas de sudor, tanto del animal como de mis propias manos. No era nerviosismo, era anticipación. Había venido aquí por una razón muy específica, y esa razón tenía nombre y apellido: Joaquín Morales, el hombre que había matado a mi hermano menor 3 meses atrás en Guadalajara. La puerta de la cantina se abrió con un chirrido que cortó el silencio como un cuchillo. Un hombre alto, de bigote espeso y sombrero de ala ancha, salió caminando con esa arrogancia que solo tienen quienes nunca han conocido el miedo. Sus espuelas tintineaban contra las tablas del porche y pude ver el brillo del metal en su cinturón. Llevaba 2 pistolas, una a cada lado, como si fuera algún tipo de leyenda viviente. «Forastero», me gritó desde la distancia, escupiendo al suelo. «Este no es lugar para turistas. Mejor sigue tu camino antes de que se ponga feo». Me detuve en medio de la calle, sintiendo cómo el viento movía las puntas de mi zarape. El pueblo entero parecía estar observando desde las ventanas, esperando el espectáculo que todos sabían que estaba a punto de comenzar. Había algo en el aire, esa tensión eléctrica que precede a la tormenta. «No soy turista», le respondí, mi voz cargándose en el viento caliente, «y no pienso irme hasta conseguir lo que vine a buscar». El hombre se rió, una risa áspera que resonó entre las paredes de adobe. Se acercó unos pasos más y pude ver sus ojos pequeños y crueles bajo la sombra de su sombrero. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, probablemente regalo de alguna pelea anterior. «¿Y qué es lo que vienes a buscar, amigo?», preguntó, poniendo énfasis sarcástico en la última palabra. «Porque aquí no hay nada para gente como tú». «Vengo buscando a Joaquín Morales», dije, y vi cómo sus ojos se endurecían al escuchar el nombre. «Dicen que anda por estos rumbos». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Incluso el viento pareció detenerse por un momento. El hombre me miró de arriba abajo, evaluándome como un carnicero evalúa una res antes del sacrificio. «No eres nadie aquí», gritó finalmente, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Y Joaquín Morales no recibe visitas de don nadies como tú». Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que había llegado al pueblo. Lentamente aparté el zarape hacia un lado, revelando la Colt .45 que colgaba de mi cinturón. El metal brilló bajo el sol implacable, y pude ver cómo la confianza en los ojos del pistolero comenzaba a tambalearse. La sonrisa se desvaneció del rostro del pistolero como agua en arena del desierto. Sus ojos se fijaron en mi Colt, y por primera vez desde que había salido de la cantina, vi un destello de incertidumbre cruzar por su mirada. El viento volvió a soplar, levantando pequeños remolinos de polvo entre nosotros, como si la naturaleza misma estuviera esperando el desenlace de este encuentro. «Veo que reconoces el hierro cuando lo ves», le dije, manteniendo mi mano cerca del arma, pero sin tocarla aún. «Esto no tiene por qué terminar mal para ti. Solo dime dónde está Morales y cada quien sigue su camino». El hombre escupió nuevamente, pero esta vez con menos convicción. Pude ver cómo calculaba sus opciones, midiendo la distancia entre nosotros, evaluando mis movimientos. Era claro que no era la primera vez que se encontraba en una situación así, pero algo en mi postura, en la forma como llevaba el arma, le decía
que yo tampoco era un novato en estos asuntos. Morales no está aquí, mintió, y lo supe por la forma como evitó mi mirada por una fracción de segundo. Se fue hace semanas, rumbo al norte. Mentira, respondí con calma. Su caballo está atado detrás de la cantina, un alazán con una marca en forma de herradura en el flanco izquierdo. Lo conozco bien, porque era de mi hermano antes de que tu jefe se lo robara junto con su vida. El pistolero dio un paso atrás, y pude escuchar cómo las tablas del porche crujían bajo su peso. Sus manos temblaron ligeramente, y supe que estaba llegando al punto donde tendría que decidir entre su lealtad hacia Morales y su propio pellejo. La lealtad es un lujo que pocos se pueden permitir cuando la muerte los mira a los ojos. «Escucha, forastero», dijo, tratando de recuperar algo de su arrogancia anterior. «No sabes con quién te estás metiendo. Joaquín Morales no es cualquier hombre. Tiene amigos poderosos, conexiones que llegan hasta la capital. Si lo tocas, tendrás a medio México buscándote». «Ya tengo a medio México buscándome», le respondí, y era cierto. 3 meses persiguiendo a Morales me habían convertido en un hombre marcado. Sus socios no habían tomado bien que alguien anduviera preguntando por él en todos los pueblos entre Guadalajara y la frontera. Una amenaza más no va a cambiar nada. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió lentamente. Una figura se asomó desde la penumbra del interior, y aunque no podía ver claramente su rostro, reconocí la silueta inmediatamente. Joaquín Morales en persona, el hombre que había estado buscando durante meses, estaba ahí, a menos de 20 metros de distancia. «Déjalo, Ramón», dijo Morales con voz ronca, dirigiéndose al pistolero. «Este hombre ha venido de muy lejos para hablar conmigo. Sería una descortesía no recibirlo como se debe». Salió completamente de la cantina y pude ver que era exactamente como me lo habían descrito. Alto, delgado, con el cabello gris peinado hacia atrás y una barba perfectamente recortada. Vestía un traje negro que contrastaba con el ambiente polvoriento del pueblo, y llevaba una pistola de empuñadura de nácar en una funda de cuero fino. Tenía la apariencia de un caballero, pero yo sabía que detrás de esa fachada refinada se escondía un asesino sin escrúpulos. «Así que tú eres el hermano de Carlos», dijo, bajando lentamente los escalones del porche. «He estado esperando este momento». «Esperando», repetí, sintiendo cómo la tensión en mi pecho se apretaba como un nudo. «¿Esperando para qué? ¿Para matarme como mataste a Carlos?» Morales sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había encontrado a su presa después de una larga cacería. Se acercó unos pasos más, y pude ver las líneas de crueldad marcadas alrededor de sus ojos. Este era un hombre que había visto demasiada muerte, que la había causado tantas veces que ya no significaba nada para él. «Tu hermano era un idealista», dijo, ajustándose los puños de su camisa blanca. «Creía que podía cambiar las cosas, que podía denunciarme ante las autoridades y que eso iba a servir de algo». Pobre muchacho, no entendía cómo funciona realmente este mundo. La rabia que había estado conteniendo durante 3 meses comenzó a hervir en mis venas. Carlos había sido periodista, un hombre honesto que había descubierto las conexiones de Morales con el contrabando de armas hacia los revolucionarios. Mi hermano había creído en la justicia, en que la verdad podía vencer a la corrupción. Esa creencia lo había matado. «Carlos tenía 20 años», dije, mi voz temblando de ira contenida. «Era apenas un muchacho que quería hacer lo correcto». «Y por eso murió», respondió Morales con una frialdad que me heló la sangre. «En este negocio, hacer lo correcto es lo mismo que firmar tu sentencia de muerte. Tu hermano lo aprendió de la manera difícil». Ramón, el pistolero, se había movido ligeramente hacia un lado, tratando de conseguir un mejor ángulo. Pude ver cómo su mano derecha se acercaba lentamente a su arma, esperando la señal de su jefe.
Pero mis ojos permanecían fijos en Morales, estudiando cada uno de sus movimientos, cada microexpresión que cruzaba por su rostro. «Dime una cosa», continuó Morales, sacando un cigarro del bolsillo de su chaleco. «¿Cómo supiste que había sido yo?» Carlos murió en un callejón de Guadalajara, aparentemente víctima de unos ladrones comunes. El caso se cerró en una semana, porque Carlos me había escrito una carta antes de morir. Respondí, sintiendo cómo el peso de esa carta en mi bolsillo interior se hacía más pesado. Una carta donde me contaba todo lo que había descubierto sobre ti, sobre tu red de contrabando, sobre los políticos que tienes en tu nómina. Me la envió 2 días antes de que lo mataras, como si hubiera presentido lo que iba a pasar. La expresión de Morales cambió ligeramente. Por primera vez desde que había salido de la cantina, vi algo parecido al respeto en sus ojos. O tal vez era simplemente el reconocimiento de que yo representaba un problema más grande de lo que había anticipado. Esa carta podría causarme muchos problemas, admitió, encendiendo su cigarro con un fósforo que protegió del viento con su mano libre. Supongo que la tienes en algún lugar seguro, como garantía de vida. La tengo, mentí, porque la verdad era que la carta estaba conmigo, cosida en el forro de mi chaqueta. Y si no regreso de este pueblo en 3 días, va a llegar a manos de cierta gente en la Ciudad de México que está muy interesada en tus actividades. Morales dio una larga calada a su cigarro y el humo se mezcló con el aire caliente del desierto. Pude ver cómo sus ojos calculaban, evaluando sus opciones. Era un hombre acostumbrado a resolver sus problemas con violencia, pero también era lo suficientemente inteligente para saber cuándo la violencia podía traerle más problemas de los que resolvía. «Entonces», dijo finalmente, «parece que tenemos un problema mutuo». «Un problema mutuo», repetí, manteniendo mi posición en el centro de la calle. «La diferencia es que yo no tengo nada que perder. Tú, en cambio, has construido todo un imperio que podría derrumbarse con una sola carta». Morales sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su expresión, una chispa de diversión genuina, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que pudiera ofrecerle un desafío interesante después de años de lidiar con subordinados temerosos y rivales incompetentes. «¿Sabes qué?», dijo, tirando el cigarro al suelo y aplastándolo con la punta de su bota. «Me caes bien, tienes agallas, y eso es algo que respeto. Por eso te voy a hacer una oferta». Ramón lo miró con sorpresa, claramente esperando que las cosas se resolvieran de la manera tradicional, con plomo. Pero Morales levantó una mano indicándole que se mantuviera quieto. El viento volvió a soplar, levantando una pequeña polvareda entre nosotros, y pude sentir cómo las gotas de sudor corrían por mi espalda bajo la camisa. «No me interesan tus ofertas», le dije. «Vine aquí por justicia, no por negocios. La justicia es un lujo que no podemos permitirnos en estos tiempos», respondió, comenzando a caminar lentamente hacia su izquierda, describiendo un semicírculo. Era una maniobra que conocía bien. Estaba tratando de conseguir que el sol quedara a sus espaldas, cegándome parcialmente. «Pero el dinero es algo real, tangible, algo que puede compensar pérdidas. ¿Crees que puedes comprar la vida de mi hermano?» «No», admitió, deteniéndose cuando se dio cuenta de que yo había ajustado mi posición para contrarrestar su movimiento. «Pero puedo ofrecerte algo mejor que la venganza. Puedo ofrecerte el poder de evitar que otros hermanos mueran como el tuyo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante 3 meses había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes, pero nunca había considerado que Morales tratara de reclutarme en lugar de matarme. Era una jugada inteligente, tenía que admitirlo. «Únete a mí», continuó, su voz tomando un tono casi hipnótico. «Con tu determinación y mis recursos podríamos controlar todo el comercio entre aquí y la frontera».
Tu hermano murió tratando de exponer la corrupción desde afuera. Tú podrías cambiar las cosas desde adentro, trabajando para el hombre que lo mató, repliqué, sintiendo cómo la náusea me subía por la garganta. Trabajando conmigo para construir algo más grande, corrigió. Carlos era un soñador, pero tú eres un hombre de acción. Puedo verlo en tus ojos, en la forma como llevas esa pistola. No eres un santo, amigo. Has matado antes. Tenía razón, y eso me molestó más de lo que quería admitir. Durante mi búsqueda de Morales, había tenido que defenderme 3 veces. 3 hombres que ahora yacían en tumbas sin nombre, en pueblos cuyos nombres ya no recordaba. La línea entre la justicia y la venganza se había vuelto borrosa en algún punto del camino, y Morales lo sabía. Piénsalo, insistió, dando otro paso lateral. Podrías tener todo lo que quisieras: dinero, poder, respeto. Y lo más importante, podrías asegurarte de que otros periodistas entrometidos no terminen como tu hermano. Podrías protegerlos desde una posición de fuerza. En ese momento, escuché un ruido que me heló la sangre. El sonido inconfundible de una pistola siendo amartillada, pero no venía de Morales ni de Ramón. Venía de arriba, desde una de las ventanas del segundo piso de la cantina. Había un tercer hombre, un francotirador, esperando la orden de disparar. La trampa estaba completa y yo había caminado directamente hacia ella. El sonido del martillo siendo amartillado desde la ventana del segundo piso cambió todo el juego. Mi mente se aceleró, calculando ángulos y distancias en fracciones de segundo. Morales había estado distrayéndome con su oferta mientras sus hombres se posicionaban para el tiro perfecto. Era una jugada maestra, tenía que admitirlo, pero había cometido un error. Había subestimado cuánto había aprendido durante estos 3 meses de cacería. Veo que tienes más amigos de los que aparentabas, dije, manteniendo mi voz calmada mientras mis ojos escaneaban rápidamente las ventanas superiores. Pero hay algo que no sabes sobre mí, Morales. ¿Y qué es eso?, preguntó, su sonrisa volviéndose más amplia. Claramente creía que tenía la situación bajo control, que no vine solo. En ese momento, el silbido agudo de una bala cortó el aire, pero no venía dirigida hacia mí. El francotirador en la ventana se desplomó hacia adelante, su rifle cayendo a la calle con un ruido seco. Desde el campanario de la pequeña iglesia al final de la calle, una figura se incorporó brevemente antes de volver a ocultarse. Miguel, mi socio desde los tiempos en que trabajábamos para el gobierno federal, había cumplido su parte del plan. La expresión de confianza en el rostro de Morales se desvaneció como humo en el viento. Ramón giró instintivamente hacia donde había caído su compañero, y ese fue el momento que había estado esperando. Mi mano se movió hacia la Colt con una velocidad que había perfeccionado durante años de práctica, pero Morales era más rápido de lo que había anticipado. Su pistola de empuñadura de nácar brilló bajo el sol mientras la desenfundaba con un movimiento fluido que hablaba de décadas de experiencia. El tiempo pareció ralentizarse, como siempre sucede en estos momentos donde la vida y la muerte se deciden en fracciones de segundo. Pude ver cada detalle, las líneas de concentración en su frente, el destello del metal, la forma como su dedo se curvaba alrededor del gatillo. Pero yo tenía algo que él no tenía: la imagen de Carlos muerto en aquel callejón de Guadalajara, grabada en mi mente como fuego en hierro. Esa imagen me había dado fuerzas durante las noches frías en el desierto, me había mantenido despierto cuando el cansancio amenazaba con vencerme, me había guiado hasta este momento exacto. Mi Colt salió de la funda como si tuviera vida propia. El peso familiar del arma en mi mano, el equilibrio perfecto que había aprendido a conocer mejor que mi propia respiración, todo se combinó en un movimiento que era pura memoria muscular. Ramón trataba desesperadamente de desenvainar su segunda pistola, pero sabía que no llegaría a tiempo.
Los dos disparos sonaron casi simultáneamente, sus ecos rebotando entre las paredes de adobe del pueblo como truenos en una tormenta. El humo de la pólvora se alzó entre nosotros, creando una cortina gris que por un momento ocultó el resultado de nuestro enfrentamiento. Mi oído derecho zumbaba, y podía sentir el calor del cañón de mi pistola irradiando hacia mi mano. Cuando el humo se desvaneció, Morales estaba de pie, pero algo había cambiado. Su mano izquierda se aferraba a su hombro derecho, y pude ver cómo la sangre comenzaba a filtrarse entre sus dedos, manchando su camisa blanca. Su pistola yacía en el polvo a sus pies, donde había caído cuando la bala había impactado su brazo. Ramón había logrado sacar su arma, pero la tenía apuntando hacia el suelo. Sus ojos iban de Morales a mí, claramente calculando si valía la pena morir por un jefe herido. La lealtad tiene sus límites, y aparentemente había encontrado el suyo. Se acabó, dije, manteniendo mi colt apuntada hacia Morales mientras me acercaba lentamente. Tu reino de terror termina aquí. Morales me miró con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido respeto. La sangre goteaba de sus dedos al polvo sediento de la calle, creando pequeñas manchas oscuras que se absorbían inmediatamente. «No has ganado nada», murmuró, su voz ahora ronca por el dolor. «Matarme no te devolverá a tu hermano». Tenía razón, y eso era lo que más me dolía. «Tienes razón», admití, sintiendo cómo el peso de esos 3 meses de persecución finalmente caía sobre mis hombros. Matarte no me devolverá a Carlos, pero tampoco puedo dejarte vivo para que sigas destruyendo familias como destruiste la mía. Morales se las arregló para sonreír a pesar del dolor, y esa sonrisa me perturbó más que cualquier súplica podría haberlo hecho. Era la sonrisa de un hombre que sabía algo que yo no sabía, que tenía una carta final por jugar, incluso con una bala en el hombro. «¿Crees que soy el único?», preguntó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «¿Crees que matándome vas a acabar con todo esto? Soy solo una pieza en un tablero mucho más grande, amigo, una pieza que puede ser reemplazada». «Tal vez», respondí, acercándome otro paso, «pero será una pieza menos». Fue entonces cuando escuché el sonido que había estado temiendo desde que llegué al pueblo, el galope de varios caballos acercándose rápidamente. El polvo se levantó al final de la calle principal y pude distinguir las siluetas de al menos 6 jinetes cabalgando hacia nosotros. Los refuerzos de Morales habían llegado y Miguel, desde su posición en el campanario, no podría detenerlos a todos. «Mis muchachos», dijo Morales, su sonrisa volviéndose más amplia. «Les dije que si no salía de la cantina en 1 hora, vinieran a buscarme. Parece que el tiempo se agotó». Ramón, que había permanecido inmóvil durante nuestro intercambio, de repente cobró vida. Su pistola se alzó hacia mí y pude ver la determinación renovada en sus ojos. La llegada de los refuerzos había cambiado completamente la dinámica de la situación. Ya no era un hombre desesperado tratando de salvar su pellejo. Ahora era parte de un grupo que tenía todas las ventajas. «Suelta el arma, forastero», gritó, su voz cargada de nueva confianza. «Estás rodeado». Los jinetes se acercaban rápidamente y pude escuchar sus gritos de guerra mezclándose con el ruido de los cascos sobre la tierra seca. Tenía tal vez 30 segundos antes de que llegaran. 30 segundos para decidir si terminaba lo que había venido a hacer o si trataba de escapar para pelear otro día. La carta de Carlos pesaba en mi bolsillo interior como una piedra caliente. Toda la evidencia que había recopilado, todos los nombres y conexiones que había descubierto durante mi búsqueda, todo eso moriría conmigo si no lograba salir vivo de este pueblo. Pero también sabía que si dejaba escapar a Morales ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. «Tu hermano era valiente», dijo Morales, como si pudiera leer mis pensamientos. «Murió defendiendo sus principios. La pregunta es,
¿Tú harás lo mismo o eres más inteligente que él? Los cascos sonaban cada vez más cerca. Pude ver las caras de los jinetes ahora, hombres curtidos por el sol y la violencia, con rifles en las manos y sed de sangre en los ojos. Miguel disparó desde el campanario, y uno de ellos se desplomó de su montura, pero los otros 5 siguieron avanzando sin inmutarse. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. En lugar de apuntar a Morales, giré mi colt hacia Ramón y disparé. El pistolero se tambaleó hacia atrás, su arma disparándose hacia el cielo antes de caer de sus manos. Pero no era suficiente. Los jinetes estaban a menos de 100 metros y el tiempo se agotaba como arena en un reloj de muerte. Sin tiempo para segundas oportunidades, me lancé hacia Morales, quien trataba desesperadamente de alcanzar su pistola caída con su brazo bueno. El dolor de su herida lo había ralentizado, pero aún tenía la astucia de una serpiente acorralada. Logré patear el arma lejos de su alcance justo cuando los primeros jinetes entraban al pueblo con un estruendo que hacía temblar las ventanas. ¡Joaquín!, gritó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que le cruzaban toda la cara. Era evidentemente el segundo al mando, y la furia en sus ojos me dijo que había llegado el momento de la verdad. Agarré a Morales del cuello de su camisa ensangrentada y lo puse en pie, usando su cuerpo como escudo mientras retrocedía hacia la cantina. Su respiración era laboriosa, pero aún tenía fuerzas suficientes para resistirse. Los jinetes habían formado un semicírculo frente a nosotros, sus rifles apuntados en nuestra dirección, pero dudando en disparar por miedo a herir a su jefe. «¡Déjalo ir, maldito!», rugió el hombre de las cicatrices, desmontando de su caballo con una agilidad sorprendente para su tamaño. «O te juro que te voy a despellejar vivo. Tu jefe y yo tenemos asuntos pendientes», grité de vuelta, arrastrando a Morales hacia los escalones del porche. «Asuntos que se remontan a un callejón en Guadalajara». Miguel disparó otra vez desde el campanario y otro jinete cayó, pero los restantes se dispersaron, buscando cobertura detrás de los postes y barriles que bordeaban la calle. La situación se estaba convirtiendo en un asedio, y yo estaba en clara desventaja numérica. Necesitaba cambiar las reglas del juego, y rápido. «Escúchame bien», le murmuré a Morales al oído mientras lo arrastraba hacia el interior de la cantina. «Vas a decirles a tus hombres que se retiren, o los dos vamos a morir aquí mismo». «Prefiero morir que ceder ante ti», respondió, escupiendo sangre. Su orgullo era más fuerte que su instinto de supervivencia, algo que tanto admiraba como despreciaba. Dentro de la cantina, el aire era espeso y cargado del olor a tequila derramado y tabaco rancio. Las mesas estaban volcadas, evidencia de que los pocos clientes que habían huido al escuchar los primeros disparos. Detrás de la barra pude ver al cantinero agachado, temblando como una hoja en el viento. «¡Joaquín!», la voz del hombre de las cicatrices llegó desde afuera. «Sabemos que estás ahí adentro. Sal y hablamos como hombres». Morales trató de gritar una respuesta, pero le presioné el cañón de mi colt contra las costillas, justo debajo de su herida. El dolor le cortó las palabras en la garganta y se dobló ligeramente hacia adelante. «Tus opciones se están agotando», le dije, empujándolo hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Puedes morir aquí como un mártir, o puedes vivir para reconstruir tu imperio. Pero si eliges la primera opción, te aseguro que tu carta de Carlos va a llegar a todas las personas correctas». Por primera vez desde que lo había confrontado en la calle, vi miedo real en sus ojos. No miedo a morir, sino miedo a que su legado se desmoronara, a que todo lo que había construido se viniera abajo por las revelaciones de un periodista muerto. Era su punto débil, y finalmente lo había encontrado. Los disparos comenzaron a llover contra las paredes de la cantina, astillando la madera y haciendo saltar esquirlas que se clavaban en las paredes como dagas diminutas. El asedio
Había comenzado oficialmente, y el tiempo jugaba en mi contra. Subimos las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso, mientras las balas seguían impactando contra las paredes inferiores. Cada paso era una agonía para Morales, quien dejaba un rastro de gotas de sangre en los escalones. El segundo piso de la cantina era un laberinto de habitaciones pequeñas, probablemente donde se alojaban los huéspedes ocasionales que llegaban al pueblo. «Aquí es donde termina todo», le dije, empujándolo hacia la habitación que daba a la calle trasera. Desde la ventana podía ver el callejón donde estaba atado mi caballo, y más importante aún, donde Miguel había dejado preparada nuestra ruta de escape. «Vas a escribir una confesión completa de todo lo que has hecho, incluyendo el asesinato de mi hermano». Morales se rió amargamente, presionando su herida con la mano libre. «¿Crees que una confesión forzada va a significar algo? ¿Crees que alguien va a creerle a un hombre que escribió bajo la amenaza de una pistola?» «No necesito que alguien la crea», respondí, sacando papel y tinta del escritorio que había en la habitación. «Solo necesito que exista. La carta de Carlos tiene los hechos, tu confesión tendrá los detalles. Juntas serán suficientes para destruir tu red». Los gritos desde abajo se intensificaron. Los hombres de Morales habían encontrado otra entrada a la cantina, probablemente por la parte trasera. Podía escuchar sus botas pesadas subiendo por unas escaleras diferentes, acercándose lentamente. El cerco se estrechaba, pero aún tenía tiempo para terminar lo que había venido a hacer. «Escribe», le ordené, poniendo la pluma en su mano buena. «O disparo y me llevo tu cadáver como trofeo». Morales me miró fijamente durante un largo momento, evaluando mis palabras. Finalmente, algo en mi expresión le convenció de que hablaba en serio. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. Cada palabra era una victoria pequeña, cada línea una vindicación de la memoria de Carlos. «Yo, Joaquín Morales», escribía lentamente, «confieso haber ordenado la muerte de Carlos Mendoza en Guadalajara en marzo de este año». Su letra era elegante, incluso bajo presión, la caligrafía de un hombre educado que había elegido el camino del crimen. Las pisadas se acercaban por el pasillo. Pude escuchar voces susurrando, coordinando su asalto final. Miguel disparó desde su posición, manteniendo ocupados a los hombres de la calle, pero sabía que no podría detener a los que ya estaban dentro del edificio. Morales terminó de escribir justo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. El hombre de las cicatrices apareció en el umbral, su rifle apuntando directamente hacia mí. Pero yo ya había movido a Morales como escudo, y el francotirador dudó. «Se acabó el juego, forastero», gruñó. «Suelta a Joaquín y tal vez te dejemos vivir». «Tu jefe acaba de confesar el asesinato de mi hermano», dije, agitando el papel ensangrentado. «Esta confesión va a llegar a la Ciudad de México, con o sin nosotros». En ese momento, una explosión sacudió todo el edificio. Miguel había detonado los cartuchos de dinamita que habíamos preparado como último recurso, volando parte del primer piso de la cantina. En la confusión que siguió, empujé a Morales hacia la ventana trasera. «¡Salta!», le ordené, «o los dos morimos aquí». Saltamos juntos hacia el callejón, cayendo pesadamente sobre unos sacos de grano que habían amortiguado nuestra caída. Morales gimió de dolor, su herida abriéndose más, pero aún estaba consciente. Lo arrastré hasta mi caballo, monté detrás de él y espoleé al animal hacia el desierto. Mientras cabalgábamos alejándonos de San Miguel de los Vientos, con las balas silbando sobre nuestras cabezas, supe que había cumplido mi misión. La confesión estaba segura en mi bolsillo, junto a la carta de Carlos. Morales vivía, pero su imperio comenzaría a desmoronarse tan pronto como esos documentos llegaran a las manos correctas. 3 días después, lo entregué a las autoridades federales en Chihuahua. Un mes más tarde, su red de contrabando había sido desmantelada completamente.
Carlos finalmente había conseguido su justicia y yo había encontrado algo parecido a la paz.